Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todas, muy buenas a todos. Bienvenidos a Bandas Doradas, el juego de mesa inspirado en la batalla que enfrentó en el siglo XIV a las mujeres palentinas contra las tropas inglesas del duque de Lancaster. Un asedio, un intento de asedio que explica por qué las mujeres de Palencia son las únicas que no tienen por qué arrodillarse ante ningún rey. En el escenario anterior vimos el primer escenario, que era un escenario pensado para ir aprendiendo poco a poco las mecánicas básicas del juego. Vamos a jugar ahora al escenario 2, que se llama A las armas, que es este escenario de aquí. ¿Vale? Hemos visto ya el primero, de hecho el primero lo voy a retirar, me lo voy a guardar aquí en la bolsita, y el escenario al que nos vamos a enfrentar es a las armas. Ahora vamos a ir con él. Antes, un par de puntualizaciones con respecto a la partida del primer tutorial, sobre todo con respecto a dos cartas de jugador de las cuales hay alguna acción que no hicimos y que voy a proceder a explicar. Por un lado, las cartas amarillas, que son cartas de alimento, además de utilizar la habilidad para quitarnos cartas de hambruna, este tipo de cartas nos permiten que si las descartamos para obtener marcadores de comida, en lugar de obtener un único marcador, obtendremos dos. Es decir, aquí en nuestra bodega, donde vamos a ir almacenando, la bodega sería esta parte de aquí, donde vamos a ir almacenando marcadores de comida, en lugar de por cada carta descartar y obtener solo un marcador, vamos a obtener dos. Esto es aplicable a todas las cartas amarillas. Como veis, en cuanto a tipologías de cartas, tenemos cartas azules, cartas de estrategias pensadas para ir moviendo a las tropas, confundirlas, etcétera, etcétera. Cartas de alimento que nos permiten quitarnos cartas de hambruna o abastecer de una forma más efectiva nuestra bodega. Cartas naranjas, que son cartas de resistencia que nos permiten defendernos. Y luego también tenemos cartas de armas. Por cierto, estas armas que en el primer escenario, si recordáis, las recuperamos. Digamos que llegaban los ingleses, no estábamos armadas en este caso, y obtuvimos el palo y el aceite hirviendo. Entonces estas cartas a partir de ahora y en el resto de la partida, de los escenarios, van a formar parte de nuestro mazo inicial. Vamos a tener estas dos armas disponibles, son las cartas rojas. Y luego tenemos estas cartas, que son las cartas de proyectil, que son cartas con esa franja de tonalidades grises. Estas cartas, además de, pues en este caso tiene una acción que es alejar una tropa. Son las únicas cartas, las cartas de proyectil, que las podemos mantener en nuestra mano, de un turno a otro, ¿vale? El resto de cartas tenemos la obligación de jugarlas, o bien para hacer la acción de la carta, o bien para interaccionar, comprar cartas en el concejo, o bien para convertirlas en comida, pero las cartas de proyectil podemos mantenerlas en nuestra mano de un turno a otro. ¿Esto qué nos permite? Pues a lo mejor ir controlando, si podemos, el avance de las rondas. Oye, no quiero avanzar de ronda, entonces en vez de robar 5 cartas, pues robo 4 porque me quedo con una piedra en la mano. Ese es un poco el sentido de este tipo de cartas. Entonces estas a partir de ahora van a ser nuestras cartas iniciales, las voy a dejar aquí, van a ser 9 cartas de jugador que vamos a utilizar en los siguientes escenarios. Y ya vamos a ir preparando el setup de esta nueva aventura. El escenario, como digo, se llama A las armas, es el segundo escenario del juego y voy a proceder a leerlo. Tras una primera incursión de reconocimiento, las tropas inglesas toman posiciones. La ciudad cierra sus puertas dispuesta a resistir el asedio. Decenas de soldados ingleses atraviesan el río Carrión con una única intención: atravesar aquellas murallas. Estamos solas, no nos quedaba más remedio que luchar. Necesitamos reunir víveres por lo que pueda pasar. El objetivo es derrotar a la tropa mercenario, ahora veremos en qué consiste, y desvelar la carta de victoria. En el primer escenario estaba, digamos que teníamos que conseguir el objetivo antes de que apareciera esta carta, la carta de derrota, que por suerte pues no nos apareció porque nos lo pasamos. Pero en este el enfoque es todo lo contrario. Lo que tenemos que aguantar todas las rondas que tiene el juego, aguantar hasta aquí sin quedarnos por el camino y habiendo cumplido este objetivo, que antes derrotemos a la carta mercenario, a la tropa mercenario, que es una tropa especial. Ahora la veremos. Vamos a ir sacando los componentes que va a tener el juego y los voy a ir explicando. Para empezar, granero. En la preparación, que lo tenéis aquí a la derecha, en el mazo de concejo te dice que el granero tiene que estar en juego y en posición horizontal. El granero es un nuevo tipo de carta, vamos a conocerla. El granero es una construcción. ¿En qué consiste este tipo de cartas? Estas cartas tienen un efecto permanente en el juego y aplican a todos los sectores de la muralla. ¿Veis que tiene ahí un marcador como de infinito en la parte inferior izquierda? Eso significa que siempre, digamos que nos ofrece una ventaja permanente si la conseguimos preparar, porque en principio esta carta va a aparecer, la vamos a poner aquí, de hecho tiene, como aplica a todos los sectores de la muralla,
batalla lo voy a colocar en una zona especial donde vamos a ir almacenando todas las construcciones. Esta carta no se puede preparar con marcadores de comida, de alimento. En este caso tiene como el cuadrito, el cubito amarillo tachado, y en este el granero nos va a permitir almacenar más comida, porque este escenario está pensado para aprender, enseñar al jugador cómo gestionar todo lo que tiene que ver con la alimentación dentro del juego, ¿no? Para gestionar las cartas de hambruna y tal, lo iremos viendo. Entonces, en esta carta, cuando la preparemos, nos dice: al preparar, coloca 2 cubos de la reserva en la bodega. Cada vez que destruyas hambruna, destruye una carta de hambruna adicional. Y esto va a ser bastante importante para conseguir pasarnos ese escenario. Eso es, bueno, ya tenemos la carta de granero preparada. Aquí vamos a colocar todas las cartas que a partir de ahora van a formar parte del concejo, tanto en este escenario como en los siguientes. Las voy a barajar, las barajamos, y en este escenario nos dice que tengo que sacar una carta, tiene que aparecer en la oferta, y como aparece el símbolo de interrogación, pues es una carta al azar. Entonces voy a coger, lo barajo y cojo la primera del mazo. Vamos a ver qué nos aparece. Cuchillos, pues mira, hemos tenido suerte porque es un arma. Este arma que podemos adquirir pagando descartándonos de una carta, lo veis en la bolsita de arriba a la derecha. Te dice: una vez por turno, descarta una carta de tu mano para repartir un daño. Es una carta que tiene marcador de infinito, con lo cual, en el momento que la coloquemos, siempre va a quedarse en ese sector de la muralla, a no ser que la cambiemos con la acción de alguna carta o con algún efecto especial. Entonces, bueno, esto está bastante bien. Ya tenemos esa parte del concejo preparada. La carta de victoria, que la voy a colocar aquí. Esta carta aparecerá y se incluirá en el mazo de orden de turno cuando lleguemos aquí y antes hayamos derrotado a la tropa especial. Ahora lo veremos, la vamos a dejar aquí preparada, aparecerá en juego. Luego tenemos una carta de refuerzos que vamos a colocar aquí. No va a entrar de inicio en el juego, la vamos a poner aquí en el espacio reservado para cartas de orden de turno futuras, y aparecerá en un momento dado, concretamente al final. Cuando lleguemos a esta ronda final de juego, se incorporará una carta de refuerzos, que la carta de refuerzos, como sabéis, del primer escenario, cada vez que aparece tenemos que colocar 2 cartas, se revelan 2 cartas en el sector de la muralla que esté más defendido. En cuanto al mazo de orden de turno, va a tener esta estructura. Como solo jugamos con un jugador, va a ser una partida en solitario, no va a tener una carta de refuerzos, va a tener las cartas de jugador, que ya las tenemos aquí. Y esta carta de refuerzos la voy a quitar. Y vamos a tener las cartas de activación de cada uno de los sectores. Y como jugamos una partida en solitario, pues tendríamos las 2 cartas de jugador, que nos indican que nos va a tocar el turno del jugador. Las voy a dejar aquí. Vamos a seguir sacando componentes. La carta de mercenario. Vale, esta la vamos a colocar aquí. Este tipo de cartas son tropas especiales. Las tropas especiales no entran de inicio en el mazo de tropas, sino que se van incorporando progresivamente dependiendo de los efectos que nos proponga el escenario. Este caso es... ¿qué peculiaridad tiene este tipo de cartas? Bueno, para empezar, están identificadas por ese iconito que tenéis en la parte superior, el icono de casco medieval, y tienen una habilidad especial. Su habilidad especial en este caso es: su valor de defensa es igual al número de tropas cercanas y lejanas en este sector, contando esta misma carta. Quiere decir que no tiene un valor de defensa definido, no tiene una defensa 2, 3, 4, depende del número de cartas que tenga en ese sector. Si aparece, por ejemplo, en el sector naranja y junto a él hay 2 cartas, una cercana y otra lejana, por ejemplo, tendría, contando con ella, 3 puntos de defensa, ¿vale? Entonces esto nos va a obligar a ir moviendo tropas para intentar atacarla en el momento óptimo. Y bueno, tiene una desventaja muy grande, y es que tiene 4 puntos de ataque, entonces nos puede hacer bastante daño. Necesitamos derrotarla sí o sí para lograr pasarnos este escenario. Y de hecho, cuando la derrotas, te ofrece lo que tienes, que desaparece del juego, ese marcador abajo, esa carta así como esa mano de tonos perfilado rojo, indica que esa carta se destruye, desaparece del juego, y nos ofrece una bonificación que consiste en robar 2 cartas del mazo de concejo, ¿vale? Entonces esas cartas aparecerían en nuestra mano, entonces nos dan una ventaja muy importante. La vamos a dejar aquí, ya sabemos cuál es, va a entrar en un momento determinado en el juego. Y por último tenemos aquí las nuevas tropas enemigas, porque en este escenario te dice que además de, bueno, vas a tener 15 tropas como en el escenario anterior, y añade cobardes, huestes y protectores al mazo de tropas. No las voy a explicar ahora, las vamos a explicar cuando vayan apareciendo en el juego. Las voy a meter aquí,
en todas las tropas anteriores. Ahora tenemos 30 cartas y no vamos a utilizar todas. Barajo y voy a sacar únicamente 15. Entonces voy a hacer aquí un corte. Cojo 15 cartas. Estas me las llevo a mi bolsita porque no las voy a utilizar. Y estas las coloco aquí. Y como siempre, antes de empezar, siempre vamos a revelar 3 cartas. Entonces voy a poner esta, que es un caballito que tiene 0 de ataque, 3 de defensa. Y como es un caballo, es una carta rápido, al revelar la tropa avanza cerca de la muralla, la colocamos aquí. Siguiente carta, es una tropa normal, la colocamos lejos de la muralla. Y esta, mira, esta es una de las cartas nuevas que incluye este escenario. Se llama Huestes. Tiene ese iconito como de tienda de campaña. Al revelar, elige una tropa derrotada y devuélvela al final del mazo o elimina un marcador de comida en este sector. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes tropas derrotadas y aparece esta carta, puedes elegir entre llevar esa tropa que has derrotado, devolverla de nuevo al mazo, digamos que es como que se recuperaría, ¿no? Y ya no la podría contabilizar con el recuento de bandas doradas para obtener bonificaciones, o elimina un marcador de comida en ese sector. Si aquí tengo un marcador de comida y aparece, puedo decidir eliminar este marcador de comida en lugar de quitar una tropa derrotada, porque hay veces que esa justo en una tropa no puedo elegir la tropa que incorporo otra vez al mazo y entonces puede ser un poco, puede generar mucho trastorno y dices, bueno, pues prefiero quitar un marcador de comida. Bueno, lo iremos viendo. En principio se va a quedar aquí y el comportamiento, dejando esto a un lado, pues el comportamiento es similar al del resto de cartas de tropas del juego. Vale, pues ya tenemos esto preparado. Hemos colocado esto. Vale, nos queda lo de la hambruna. En el mazo de hambruna. El mazo de hambruna es este. Recordad que si tenemos que robar cartas de hambruna y no tenemos, perdemos automáticamente la partida. He colocado un saquito para facilitar la incorporación de cartas de hambruna. En el mazo de hambruna el escenario nos indica que tiene que haber 2 cartas por jugador. Así que vamos a colocar aquí 2 cartas por jugador. Como veis, hay muy poquitas cartas aquí, entonces gestionar esto va a ser bastante importante para tener éxito en la partida. Una vez que ya hemos hecho el setup de este escenario, damos la vuelta, colocamos nuestro marcador de jugador en esta piedra y este número 5 nos está indicando el número de cartas de hambruna que va a formar parte de nuestro mazo de inicio, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer, voy a coger aquí 5 cartas de hambruna, las voy a meter, las voy a ir metiendo aquí en mi mazo, 1, 2. Entonces las voy a barajar con mis cartas iniciales. En total vamos a tener 14 cartas, las barajo y claro, además de mis 9 cartas que me sirven para algo, ¿no? Que son mis cartas de jugador, voy a tener 5 cartas de hambruna que voy a tener que gestionar, intentar quitármelas, porque si no me van a ir fastidiando mi estrategia. Entonces voy a ir robando mis 5 cartas y ya estoy listo para empezar. Ya podemos empezar la partida de bandas doradas. Una cosa que se me había olvidado es en la bodega tengo que tener 3 marcadores de comida. 1, 2 y 3, que son con los que empiezo. Y ya vamos a iniciar nuestra nueva aventura. Entonces, como siempre, en el flujo de juego, lo primero es sacar una nueva carta de orden de turno. Y aparece el morado. Recordad que cuando aparecen las banderitas, lo que hacemos es, de hecho os he puesto aquí una chuleta para explicarlo. Ataque, avance y revelación. Entonces, en el ataque, esta tropa, perdón, el morado, si hubiera aquí tropas, estas atacarían, no es el caso. Después, todas las cartas que tengamos lejos de la muralla avanzan. Y por último, revelo una nueva carta de tropa. Y la coloco aquí. Ya he hecho el primer turno. Siguiente turno, jugador. Vale, pues vamos a ir haciendo cositas. Bueno, lo primero que estoy viendo es que tengo 2 cartas de hambruna, que como no tengo ninguna carta de alimento que me permita gestionarlas o eliminarlas, pues directamente van a mi descarte. Así que las planto aquí. Y estas cartas no voy a poder jugar únicamente con 3 cartas. Entonces, vamos a ver. Estoy por comprar cuchillos. Mira, vamos a comprar cuchillos y así veis cómo funciona esta carta. Para comprarla tengo que descartarme tantas cartas de mi mano como aparecen en el marcador de arriba a la derecha. Entonces, pues voy a quitarme a bulto, por ejemplo. Y esta carta ya la he comprado y ya forma parte de mi mazo de aquí en adelante. Esta carta la voy a colocar... Mira, la voy a colocar aquí, porque hay una tropa enemiga que tiene un punto de defensa que la voy a poder derrotar simplemente utilizando la habilidad de esta carta. Porque para prepararla voy a utilizar la carta escudo, la descarto para esta carta prepararla.
Y luego que me dice, una vez por turno descarta una carta de tu mano para repartir un daño. Pues es lo que voy a hacer. Descarto esta carta para repartir un daño. Este tiene 1 de escudo, con lo cual me lo llevo a la zona de tropas derrotadas. Ya está. Y esta carta permanece siempre en juego porque tiene el marcador este de infinito. Ya acabó mi turno, robo 5 cartas y revelo una nueva carta de orden de turno. Ha salido el naranja. Este atacaría, pero como tiene 0 en puntos de ataque, pues ignoro esa fase. Lo siguiente que hacemos es avanzar, no hay ninguna carta, revelo una nueva carta. A la orden, al revelar, revela una nueva tropa. Pues eso es lo que voy a hacer. Esto ya nos pasó en el escenario 1. Otra carta a la orden, al revelar, roba una nueva tropa. Pues aquí nos han encadenado varias cartas. Y protector, vale. Una nueva carta que es necesario explicar. Esta es una nueva carta de tropa que aparece en este escenario. Se llama Protector. Nos dice, derrota esta tropa antes que cualquier otra en la misma localización. ¿Qué quiere decir? Si yo quisiera derrotar estas cartas, que además esta carta se pone como en horizontal para indicar que está protegiendo a las cartas que van detrás, ¿vale? Está ahí como una serie de escudos que están ahí protegiendo a sus aliados. Entonces, si yo quiero derrotar a una de estas tropas, no puedo hacerlo. Tengo que primero quitarme de en medio esta, o retrasarla con una piedra, o llevarla al mazo, pero esta, digamos que esta unidad está protegiendo al resto, ¿vale? Es lo que podemos hacer. Estas cartas, bueno, las puedo alejar con piedras o lo que sea, pero si las quiero derrotar, tengo que derrotar antes a esta tropa que está delante. Vale, pues ya está. Vamos a sacar una nueva carta. El verde es este. Esto avanza. Ojo que este nos va a hacer 2 de daño si le dejamos manga ancha. Sale otra nueva carta a la orden. Madre mía, las cartas a la orden. Que revela esta nueva carta. Y ya tengo aquí, como veis, ya los enemigos, los ingleses ya a las murallas. Vale, pues vamos a sacar una nueva carta que va a ser nuestro turno, obviamente. Y vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver, cerca de la muralla, que es donde puedo interaccionar. Esta no puedo hacer nada con ella. Esta tiene 1 y nos da 2 bandas doradas. Tengo también mi granero, que lo puedo preparar. Vale, para empezar estas cartas de hambruna sigo sin tener cartas de alimento, así que me las voy a llevar a mi descarte. Tengo mi palo, tengo el aceite hirviendo y tengo más vale maña. Pues mira, voy a utilizar más vale maña. Más vale maña, que es una carta que no vimos en el anterior escenario, te dice, mueve una carta de jugador a cualquier sector. Y además tiene coste de preparación 0, con lo cual la puedo preparar directamente, la descarto para esta carta de cuchillos, llevármela a otro sector de la muralla, ¿vale? Lo que me va a permitir mover cartas que ya tenga aquí colocadas, preparadas o simplemente ubicadas a distintos puntos de la muralla. Y esta, como me dice que una vez por turno puedo descartar una carta de mi mano para infligir un daño, pues voy a descartar el palo para infligir un daño a huestes y que esta se vaya aquí derrotada. Vale, como es permanente, pues no hago nada más. Y esta carta de aceite hirviendo, vamos a ver. Yo creo que la voy a dejar colocada a la espera de que empiecen a aparecer aquí tropas enemigas. Aquí hay, bueno, lo que pasa es que estas cartas tienen 0, no me va a afectar. Aquí tengo a mis cuchillos. Y aquí tengo esta tropa. Bueno, voy a ponerla aquí. ¿Vale? La dejo aquí colocada, no preparada, y la voy a dejar. Vale, ¿qué nos pasa ahora? Que tenemos que avanzar de ronda, porque no tenemos cartas suficientes como para volver a robar 5 cartas. Así que lo que hacemos es, comprobamos que aquí no hay, hacemos la secuencia de cambio de ronda, comprobamos que aquí no hay más de 3 cartas, tenemos 2, porque estas no cuentan, los edificios, las construcciones no cuentan para el recuento, así que esto lo pasamos, esto indica que mi peón avanza una posición, el 2 indica que tengo que gastar 2 marcadores de comida, ya lo he hecho, y esto, como aparece este letrero, indica que entra en juego una tropa especial, que es la tropa de mercenario que ya vimos en al principio del tutorial. Entonces, esta la voy a poner aquí y nos va a aparecer ahora en juego. La próxima vez que revele una carta del enemigo va a ser esa carta de tropa especial. Y por último, puedo llevar hasta 2 marcadores de comida a distintos sectores de la muralla. Pues mira, pues lo voy a hacer. Voy a llevar este marcador, me lo voy a llevar aquí. Y por último, todas mis cartas
las voy a barajar y voy a robar una carta que es la que me faltaba para completar mi mano de 5 cartas. Vale, ya está. Como he acabado todas las cartas de orden de turno, las barajo y revelo una nueva carta. La verde, sector verde. Vale, todo esto va a avanzar. Y revelo la carta que ya me la conozco, es la carta mercenario. El valor de defensa es igual al número de tropas cercanas y lejanas en este sector contando esta misma carta. Entonces este ahora mismo tiene un valor de defensa de 1, 2 y 3. Como hay 3 cartas, de 3. Bueno, tengo aquí cuchillos que puedo utilizar para hacer uno de daño. Tengo aquí mi aceite hirviendo que podría llevar aquí. Yo creo que la podemos derrotar. A lo mejor en este turno no, pero en el siguiente a lo mejor sí. Bueno, vamos a ver cómo sigue el escenario. Morado. Vale, en el morado tenemos no hay ataque, esta carta avanza, revela una nueva carta. Vale, carta cobardes. La carta cobardes es una nueva carta que se introduce en este escenario y te dice, nunca avanza, se mantiene lejos antes de ser derrotada. Tiene ahí como un marcador de congelado, ¿no? Como de nieve, para indicar que esa carta pues se queda ahí a verlas venir, ¿vale? Entonces siempre va a estar lejos de nuestras murallas. A no ser que haya algún efecto de una tropa especial o algún efecto del juego que haga lo contrario. Vale. Nos toca a nosotros. A ver qué hago. Pues mira, estoy por preparar el aceite hirviendo aquí para cuando avance el escenario, el mercenario. Lo que pasa es que aquí tengo 2. Luego tengo 3 bandas doradas. Debería obtener 5 para robar cartas del mazo de concejo. Tengo muchas cosas que puedo hacer. Tengo aquí en mi granero, que no sé si preparar o no. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a usar más vale maña para mover mi aceite hirviendo y cambiarlo de posición. Esto me lo llevo aquí. Lo voy a preparar. Vale, ¿cómo lo preparo? Y la vamos a preparar pues utilizando, por ejemplo, chiquitos, ¿vale? Chiquitos que ahora mismo no la voy a utilizar. La voy a preparar. Al preparar esta carta, lo que hace es incorporar 2 marcadores de comida, que los voy a coger de aquí. Y estos 2 marcadores de comida me los llevo aquí a aceite hirviendo, que eso es como que estamos cargando el aceite, ¿no? Para poderlo lanzar. Y vamos a utilizar una para librarnos de una de estas tropas, pues la que. Pues esta, ¿no? Porque es la que. No, hacemos 2 puntos de daño. Recordemos que el aceite hirviendo hace 2 puntos de daño. Y esta tropa la derrotamos. Vale. Como ya tenemos 5 bandas doradas, pues vamos a hacer un trueque. Que es este trueque no lo hicimos en otro escenario porque con 5 bandas doradas ya lo ganábamos. El trueque consiste en puedo intercambiar bandas doradas por cartas dentro del mazo de concejo. Entonces, con 5 bandas doradas obtendría la primera carta del mazo de concejo gratis y luego revelaría otra carta que podría comprar en otro turno. Así que lo que voy a hacer es todas estas cartas las vuelvo a incorporar a el mazo de tropas, las barajo, es el único momento donde se baraja el mazo de tropas, cuando hago un trueque. Y la primera carta me la llevo gratis y la segunda carta la voy a poner aquí, dentro de la oferta. La que nos ha salido gratis es Constructoras, es una carta de resistencia. Recupera 2 puntos de resistencia en este sector y 1 en otro sector adyacente. Entonces, sería devolver puntos al dado en el caso de que suframos daño. Pues muy bien, mira, nos viene perfecta esta carta. Y luego ha aparecido otra arma que se llama Orca. Reparte 3 puntos de daño, ignora la habilidad de las tropas protectoras. Pues mira, nos ha salido una tropa protectora, así que maravilloso. Pues hemos tenido suerte con las cartas que nos han salido. Bueno, vamos a seguir. Entonces ya tenemos aquí una carta más. El Cordero Lechal, esto hay que prepararlo, pero ya. Como la carta Constructoras ahora no me sirve de mucho, la voy a utilizar, voy a poner el Cordero Lechal, lo voy a poner aquí, esto me da un poco igual. El Cordero Lechal nos permite destruir cartas de hambruna. La voy a preparar con la carta Constructoras. Y la piedra. Bueno, la hambruna la descarto. Y la piedra me va a servir. Para comida, que no tengo comida. La voy a intercambiar por marcadores de comida. Es verdad que esto no. La bodega la tengo un poco desatendida.
Y cuando llegue aquí, fijaros, voy a consumir 5 marcadores de comida. Si no tengo, robaré cartas de hambruna. Y si no tengo cartas de hambruna, pierdo el escenario. Entonces tengo que tener... como veis, es un juego en el que hay que estar pendiente de varios sitios a la vez. Vale, acaba mi turno, robo 5 cartas. Mira, aquí tengo un montón de cartas de hambruna que me voy a quitar utilizando el cordero. Vale, entonces vamos ahora con una nueva carta de orden de turno, que es una carta naranja. Se activa el sector naranja y fijaros todo lo que nos viene. Esta carta no ataca porque no tiene puntos de ataque, pero todos estos avanzan aquí a esta posición. Lo bueno que tengo es que he tenido suerte y solo nos harían 1 de daño, pero se van acumulando tropas y eso nunca es bueno. Revela una nueva carta y acaba el turno del bot. Y vamos otra vez con nosotros. Me encantaría preparar el granero, pero no tengo cartas suficientes. Qué pena. Pues no me queda más remedio que utilizar mi cordero lechal para destruir 2 cartas de mi mano. Bueno, bien. Si hubiera tenido el granero hubieran sido 3, pero destruye estas cartas. Y las cartas de hambruna, cuando las destruyo, vuelven al mazo de hambruna. Entonces aquí tengo como 4 cartas que podría ir robando sin perder, ¿vale? Entonces tengo aquí este mazo, se amplía un poco. Luego esta carta de hambruna no puedo hacer nada con ella, me la llevo al descarte. Y luego tengo un escudo y abulto. Podría utilizar mi aceite... vamos a hacer una cosa. Esto en principio lo voy a dejar aquí. Voy a preparar un escudo. El escudo lo voy a colocar aquí y lo voy a preparar con la carta bulto para defenderme, porque estoy aquí, como veis, me interesa, además es uno de los objetivos del escenario, cargarme a la tropa mercenario, que ahora mismo, como tiene solo 2 cartas en la zona en este sector, tendría 2 puntos de defensa. Entonces la voy a dejar aquí porque lo que quiero es esperar para lanzarle el ataque y destruirla. Entonces voy a dejarla así. Vale, he acabado mi turno, robo cartas. Como no tengo cartas suficientes para completar mi mano de 5 cartas, avanzo de ronda. ¿Tengo más de 3 cartas en juego? No, porque esta no cuenta en la contabilización de las cartas que están en juego. Tengo justo en el límite, tengo 3. Después avanzo el marcador de ronda. Vale, esto no me he dado cuenta. Lo que hago es destruir 2 marcadores de alimento de mi bodega, 1, y como no tengo el segundo, pues lo que voy a hacer es incorporar una carta de hambruna a mi mazo de robo, ¿vale? Lo llevo al descarte y ahora se incorporará a mi mazo de robo. Y el último paso ya no lo puedo hacer porque no tengo marcadores de comida, con lo cual no puedo llevar comida a mis murallas. Esto no me he dado cuenta. Es que no se puede hablar y jugar a la vez. Esto es imposible. No puedo hacer cosas a la vez. Vale. Entonces, todas estas cartas las barajo y robo 2 cartas. Vale. Planificando un poco la estrategia. Me quedan 7 cartas aquí, con lo cual tendré 2 turnos normales. Tengo que incorporar cartas de comida, porque aquí voy a tener voy a tener que destruir 5 marcadores de alimento. Y ahora mismo, si llegara a esta ronda final, tal y como estoy, perdería la partida, porque destruiría 5 marcadores de comida que no tengo, robaría cartas de hambruna y aquí solo hay 3, con lo cual perdería el escenario. Así que tengo que llenar mi bodega como sea para evitar problemas al final. Bueno, pues ya he hecho mi turno, vuelvo a barajar todo y saco una nueva carta de orden de turno. Me toca a mí. Pues yo creo que es buen momento para preparar el granero, porque además al prepararlo coloca 2 cubos de la reserva en la bodega y cada vez que destruya hambruna, que sigo teniendo bastante hambruna en mi mano, en mi mazo, perdón, destruye una carta de hambruna adicional. Pues la voy a preparar. ¿Y cómo la preparo? Pues mira, la voy a preparar utilizando abulto, palo y piedra. ¿Vale? Con esas 3 cartas que me llevo a mi descarte, preparo mi granero, que ya está, ya me da, como es una construcción, aplica a todos los sectores y te permite tener una ventaja permanente durante lo que me quede de partida. Entonces, esta, de hecho, me está diciendo que añada 2 marcadores de comida a mi bodega y que a partir de ahora, cada vez que destruya hambruna, destruiré una carta de hambruna adicional. Y ahora lo que tengo es mi cordero lechal, que... ¿Qué hago con él? No sé si convertirlo en comida
O, pues mira, lo voy a preparar. ¿Cómo lo voy a preparar? Lo coloco aquí y gasto un marcador de comida que tenía ya ahí reservado en la muralla para prepararlo y tenerlo preparado para otro turno. Esta carta de hambruna me la voy a llevar a mi descarte. Y si me salen cartas de hambruna en el siguiente turno, pues esas cartas las podré destruir. Y no solo dos, como tengo el granero, destruiré 3 cartas de hambruna. A ver si... Oye, a ver si tengo suerte. Pues mira, solo me han salido 2. Bueno, tampoco está mal. No vamos mal en este escenario, ¿eh? Igual que en el escenario en el primer escenario rápido la cosa se nos complicó. Aquí de momento parece que la cosa está controlada. Se ha activado el sector naranja, con lo cual aquí sí que nos hace un punto de daño. Este dado se convierte en 5 y esta carta va a avanzar, con lo cual aquí tengo un cúmulo de cartas. Las voy a colocar aquí con 3 puntos potenciales de daño que me pueden hacer la siguiente vez que se active el sector naranja, y con otra carta que voy a sacar aquí, que es la carta Huestes. Pues fíjate, no me va a afectar, pero podría haber sido. Huestes dice, al revelar elige una tropa derrotada y devuélvela al final del mazo. No tengo tropas derrotadas. O elimina un marcador de comida en este sector. No tengo marcadores de comida en este sector, así que, por suerte, no me ha afectado. Vale, vamos a seguir con el orden de turno. El sector morado me va a hacer aquí un daño. Esto se convierte en 5. Esta carta no avanza porque es una carta cobardes y como tiene este iconito nunca avanza. Me ha salido en la fase de revelación una carta a la orden que convoca otra carta. Uff, madre mía, la que nos viene por aquí. Nos da 4 bandas doradas, pero tiene 2 puntos de ataque y 3 puntos de resistencia. Entonces estas las coloco aquí. Vale. Como veis, no estoy lejos de ganar, pero se me ha puesto la cosa complicada. Verde. El sector verde, vale. Esta carta me va a hacer un punto de daño, que se lo quito a mi dado. De momento, no se lo quito a mi dado. Porque fui previsor y aquí coloqué un escudo. El escudo dice, cuando este sector sufra daño, reduce en 2 el daño recibido por la muralla. Así que no me hace ningún tipo de daño. Perfecto. Esta carta, digamos, este marcador de resistencia se queda como está. Lo que sí que hace es que avanza mi mercenario, pero creo que no lo vamos a poder destruir. Ahora os cuento. Vale. Y se revela una nueva carta, que es una carta de huestes que, igual que en el caso anterior, en este caso no me afecta, porque no tengo aquí marcadores de comida y porque no tengo tropas derrotadas. Vale. Sacamos una nueva carta de turno, que ahora sí que va a ser la carta de jugador. Vale, entonces, pues tenemos nuestro mercenario a tiro, que lo tenemos además que eliminar para conseguir superar el escenario. Es uno de los 2 requisitos. Robar la carta de victoria cuando se incorpora al mazo de orden de turno y antes cargarnos al mercenario. Entonces, ahora mismo tendría 3 puntos de defensa. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2 contando con ella y 3 cartas. Como yo tenía aquí el aceite hirviendo me va a permitir hacer un punto de daño. Perdón, 2 puntos de daño. Y aquí tenía los cuchillos, que dicen, una vez por turno descarta una carta de tu mano para repartir un daño. Pues voy a descartar, por ejemplo, constructoras, que ahora mismo no la voy a utilizar. Esta me hace un punto de daño con mi arma y, utilizando este último marcador que nos quedaba y descartando la carta, me hacen los otros 2. Tengo los 3 puntos de daño. He conseguido derrotar a mi mercenario. ¿Qué pasa en ese momento? Esta carta sale de la partida, ¿vale? La dejo aquí, como que ya no vuelve a aparecer en juego, y me ofrece la bonificación que aparece abajo, que dice 2. Ese 2 indica que tengo que robar 2 cartas del mazo de concejo. Y esas cartas formarán parte de mi mano. Bueno, pues me han salido 2 cartas muy míticas y muy interesantes. La primera de ellas, toda la gente de Palencia ahora mismo habrá esbozado un hilillo de sonrisa en la comisura de sus labios. El librero, pues un personaje, un homenaje a una persona mítica de nuestra ciudad, ya está mayor el hombre, y que bueno, pues ha formado parte de un poco la sociedad palentina durante muchos años, ¿no? Es una carta que es una carta de estrategia que nos dice, revela una nueva carta de concejo. Entonces, digamos que lo que utilicé como habilidad es, como siempre estaba hablando con todo el mundo y demás, cada vez que lo utilice, revelar una nueva carta. Y esta nueva carta forma parte de mi oferta, ¿vale? Y luego me ha salido Catapulta, que esta carta es
Bastante épica. Esta carta es un arma que dice: derrota a todas las tropas lejanas de este sector. Para prepararla tengo que descartar 2 piedras. No me vale con cualquier carta. Tendría que descartar, perdón, 2 piedras. Y una vez que la utilice, destruyo esta carta. ¿Vale? Entonces, bueno, la verdad es que estoy en este escenario me han tocado un montón de armas. Y aunque la situación está complicada, creo que tenemos bastantes posibilidades de tener éxito. Vale, pues ya hemos jugado nuestro... bueno, no, seguimos jugando nuestro turno, qué narices. Lo que hice, lo único que he hecho es derrotar a nuestro... Bueno, esta carta ya la habíamos descartado antes. Lo único que hice es estas cartas que ya tenía, jugarlas, me sigue tocando. Entonces, pues mira, voy a utilizar el Cordero Lechal, me voy quitando cartas en la zona esta de la ciudad para quitarme... Me quitaría 3 cartas de hambruna porque tengo el granero, pero como solo tengo 2, pues voy a quitarme 2. ¿Vale? Y entonces aquí el mazo de hambruna está más o menos controlado. Voy a utilizar al librero, qué narices. El librero lo coloco y lo preparo gratis porque tiene ahí un 0. Y esto me hace revelar una nueva carta del mazo de concejo. Y ha salido Ciervos, que dice: devuelve al mazo enemigo todas las tropas lejanas de este sector. Ostras, pues mira, para devolver todas estas tropas de aquí no me viene mal. Bueno, ya he utilizado el librero, me lo llevo a mi descarte. La catapulta no creo que la pueda utilizar. A ver, ¿dónde está el peligro aquí? Tengo aquí 1 de daño, aquí 3 de daño. ¿Para qué? Yo creo que me voy a arriesgar. Mira, voy a utilizar una piedra para alejar esta tropa de aquí. Las tropas protectoras protegen de ataques, pero no protegen del lanzamiento de tropas que alejan. De la piedra que aleja a tropas. Entonces esta ya la he utilizado, la llevo a mi descarte. Y me queda catapulta y más vale maña. Pues mira, voy a hacerme con ciervos. ¿Vale? Entonces voy a comprar esta carta con 2, descartando 2 de mi mano. Para... Como voy bien de resistencia, de punto de resistencia a la muralla, voy a incorporar esta carta de mi mano. Y de momento no la voy a utilizar, la voy a convertir en comida. ¿Vale? Llevo aquí un marcador de comida, pero la tengo por si acaso, porque en algún momento dado puedo llevarme tropas que estén lejos para evitar que avancen. Voy a hacerlo así. Vale, entonces, ¿qué pasa ahora? Robo las cartas que tengo aquí y como no tengo suficientes tengo que avanzar de ronda. Lo primero, aquí no tengo más de 3 cartas, con lo cual ya puedo avanzar. Y llego a esta parte, a la ronda final. Como he conseguido derrotar al mercenario, a la tropa especial, que era uno de los... el objetivo número 1 de este escenario, ya lo he superado, se va a aplicar todo lo que aparece aquí. Para empezar, incorporo una carta de refuerzos a mi orden de turno. Aparecerá cuando se vuelva a barajar el mazo, que se va a barajar ahora mismo. Y después, como ya he superado el objetivo inicial, que era derrotar al mercenario, y he llegado ya aquí, se va a incorporar a mi mazo de orden de turno la carta de victoria. De tal forma que, si robamos esta carta de victoria, hemos ganado el escenario. ¿Vale? Entonces, todo esto, de hecho, como ya no tengo más cartas de orden de turno, las voy a barajar. Y en el momento que nos salga la carta de victoria, he conseguido superar el escenario. Ya está. ¿Vale? Como he llegado a 5, tengo que destruir 5 marcadores de comida, que no tengo suficientes. Entonces aquí tengo 3 y el resto hasta 5 tengo que robar cartas de hambruna que se van a mi mazo de robo. Aquí. ¿Vale? Y ya está. Y ahora lo único que me queda, como no tengo comida restante en la bodega, voy a darle la vuelta, barajo, incorporo 3 cartas nuevas. Vale. No tengo puntos de ataque, mucha carta de estrategia, vamos a ver cómo las juego. A no ser que me salga ya la carta de victoria. Vamos a ver. Naranja. Ay, pues no, vamos a tener que sufrir un poquito más. Vale, este me hace un punto de daño, el marcador de defensa de la ciudad
de ese sector se queda en 4. Avanza todo esto. Avanzar todo esto. Se va a colocar aquí. No vamos a llegar. Pero si durara una ronda más, si no hubiera conseguido derrotar al mercenario y durara una ronda más, fijaros la cantidad de daño que nos hubiera hecho. Vale, vamos a sacar una nueva carta. La colocamos aquí. Vamos con la siguiente carta de turno. Morado, pues se activa el sector morado. Esta carta nos hace un punto de daño. Esto baja 4. Avanza todo esto. 4 puntos potenciales aquí. Revelo una nueva carta. Que es otra carta cobardes que no avanza, se queda aquí. Ojo porque una cosa que no vimos en el primer escenario. En esta zona, en este mazo, dice... retrieva un marcador de comida, bueno, un cubo, un marcador de comida de la bodega por cada tropa que no puedas revelar. Si no puedes, el último jugador realizar tu turno roba cartas de hambruna. Entonces, si tengo que sacar tropas de aquí y no hay, primero tendría que descartar, tendría que eliminar marcadores de comida de la bodega. Y después cartas de hambruna. Y si me quedo sin cartas de hambruna, he perdido. Vale, no creo que lleguemos a esa situación, pero es otra vía de peligro de este escenario. Voy a sacar una nueva carta de orden de turno y, por suerte, no va a suceder nada de esas cosas malas que he comentado, porque acabo de robar el marcador. La carta de orden de turno, carta de victoria. He conseguido superar este escenario, he conseguido aguantar, gestionar mis recursos, llegar al final, derrotar al mercenario y superar el segundo escenario del juego. Y así se nos ha quedado. Esta es un poco la estampa de las murallas de Palencia defendiéndose de las tropas inglesas, ¿no? Aquí teníamos varios puntos de conflicto que por suerte al llegar aquí pues hemos conseguido solventar. Bueno, pues este escenario nos ha costado un poquito menos que el primero, curiosamente. Ya os digo que es un escenario que si no lo juegas bien, si no tienes en cuenta toda la gestión del alimento, las cartas de hambruna, el incorporar nuevas cartas para mejorar tu mazo y combatir a las tropas enemigas, es muy difícil, es difícil de superar. Pero bueno, claro, al final yo soy el que lo ha diseñado. Coño. Al final son muchas horas jugando y ya sé un poco cómo meterle mano a este escenario. Os reto a que lo intentéis, a que veáis si conseguís superarlo. Y como digo, cualquier propuesta, aclaración, duda de reglas, pues me lo decís por yo también tener feedback y poder introducir ideas y mejoras al juego. Lo que nos queda ahora mismo es el escenario 3, no vamos a jugar ahora, pero vamos a hacer un pequeño spoiler de lo que nos viene. El escenario 3 ya es, digamos que el escenario 1 y el escenario 2, el escenario 1 estaba pensado para aprender las mecánicas básicas, las cartas que va a utilizar normalmente el jugador, forzar situaciones para aprender cómo funcionan las tropas enemigas, etcétera, etcétera. El escenario 2 está configurado para introducir la mecánica del alimento, de las cartas de hambruna, la gestión de diferentes frentes, cómo funcionan las tropas especiales, cómo funciona el mazo de orden de concejo y cómo incorporamos nuevas cartas haciendo trueques. Y el escenario 3 ya es con todas las normas integradas, asumiendo que el jugador ya conoce todas las mecánicas propias del juego y aparece un marcador, ya veremos para qué es. Aparecen aquí una serie de componentes y está la carta de escenario que se llama La Noche Más Larga. Simula que después del primer reconocimiento de las tropas llega la noche y nos siguen atacando y bueno, como veis, digamos que la gestión de hambre va a ser importante. Nos van a aparecer aquí dos tropas enemigas, dos tropas especiales al azar. Van a aparecer tropas al azar que con cada unos efectos que vamos a ver. No vamos a tener obligación de derrotarlas, pero nos van a afectar. Y aquí cuando aparece este símbolo se indica que se añade una nueva carta de orden de turno, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí tenemos, bueno, estas serían las cartas. Tendremos nuevas cartas de orden de turno que al azar se irán incorporando. Es decir, te pueden atacar 2 veces desde el sector naranja, 2 veces desde el sector morado, o 3 veces en el orden de turno el sector verde se va a activar 3 veces. Dependiendo de lo que nos vaya apareciendo a medida que avanzamos, aquí se roba una carta al azar y se incorpora al mazo de orden de turno. Con lo cual el ataque de las tropas enemigas va a ser más asimétrico y te va a obligar a
que tu estrategia esté como más pensada, más, bueno, más complejo el juego, va a ir un poco enriqueciendo en estrategia y en planificación. Y eso es lo que nos espera en el tercer escenario del juego. Gracias a todos por estar ahí. Como digo, tenéis en el canal de Instagram toda la información en cuanto al juego, Bandas Doradas. Podéis escribirme a bandasdoradas@gmail.com. Cualquier duda, aclaración, información, estaré encantadísimo de poder responderos. Y nada más, lo dejamos por el momento. Y bueno, espera, que se me olvida lo más importante. Cuando acabamos una partida, y además si nos ha salido bien como esta, pues le damos a Flip the Table y bye bye. Hasta el próximo vídeo. Gracias por estar ahí. Un abrazo.